Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera, son las 5:08 de la mañana es viernes 13 de febrero del año 2026 y les traigo un poco de actualizaciones de lo que está sucediendo. Bueno, nada, en el día de ayer llegó al puerto de La Habana, llegaron dos buques de la Armada Mexicana, dos barcos mexicanos militares cargados supuestamente de ayuda humanitaria para paliar un poco la situación que se ha ido agudizando en los últimos 3 o 4 años por la mala gestión del régimen, por todas las políticas estas de reordenamientos y de dolarización de la economía, sin tener una economía sólida, sin tener la posibilidad, el régimen castrista, de garantizar un salario acorde, ¿no?, a los costos de vida dentro de la sociedad cubana, que se han ido agravando y se han ido agudizando. El régimen por más de 6 décadas ha argumentado que la situación económica, política y social que ha vivido el pueblo cubano ha sido por culpa del embargo, a lo que ellos llaman bloqueo que duró solamente unos 17 días, cuando la crisis de los misiles en las que Fidel Castro puso al mundo al borde de un holocausto nuclear y tuvieron que involucrarse el gobierno de la Unión Soviética, que fue el que le llevó los cohetes nucleares a La Habana al dictador Fidel Castro, y por supuesto el gobierno de los Estados Unidos y de otras naciones del mundo y la comunidad internacional de naciones estuvieron al borde, vuelvo y les repito, de una crisis nuclear. Estados Unidos no le puso las sanciones por eso solamente, sino porque en 1959, tras 50 años de relaciones económicas favorecedoras, y tengo que decir claro esto, favorecedoras, Cuba era antes de 1959 una de las naciones más favorecidas de los Estados Unidos. Fíjense si es así, que muchísimas inversiones hicieron compañías estadounidenses dentro de la isla, llevaron a la isla el progreso, el desarrollo económico y social, y el castrismo todo eso lo destruyó de un santiamén, mientras se robaba el erario público del pueblo cubano, y no solamente de los cubanos que lucharon por salir adelante, emprender y montar sus negocios dentro de la isla desde 1902 hasta 1958, sino los intereses estadounidenses, que representaban trabajo, ingresos, desarrollo, progreso en la economía cubana que después de 1959, al abrazar la economía comunista, pues cayó en una debacle, porque se dedicó Cuba como parásito económico del mundo a esperar las ayudas del campo socialista, del CAM y de todos los países comunistas, como China, la Unión Soviética y demás. Pues todos sabemos que cayó el comunismo en el año 89, llega el colapso económico, el régimen castrista no estaba preparado para eso, y lo que salieron fue enseguida a justificar y a buscar las válvulas de escape. ¿Cuáles han sido las válvulas de escape? El éxodo de Camarioca en el 67, Mariel en el 80, los balseros en el 94, y el más reciente fue las fronteras abiertas de Joe Biden desde que llegó a la presidencia en el año 2021, que permitió que 1 millón de cubanos aproximadamente pudieran entrar a territorio estadounidense desde el mar y por la frontera sur con México. México, país cómplice de la dictadura, país donde se gestó esa expedición, ¿no?, que fue a llevar la desgracia, la miseria y todo lo que ha padecido el pueblo cubano desde que Fidel Castro se le ocurrió tomar el poder. Pues México sigue en las mismas. El régimen castrista está desesperado, ha estado callado en las últimas horas, pero no ha estado dejando de moverse. Ha estado tratando de, con el apoyo de sus grupos de solidaridad, que son grupos de izquierdistas, comunistas, regados por todo el mundo, que trabajan estrechamente con las embajadas castristas, que son centros de inteligencia al servicio de la tiranía opresora del pueblo cubano, se están dedicando a esto. Diputados mexicanos ayer alzaron su voz en el Congreso de México pidiendo el fin del embargo y pidiendo que los Estados Unidos le ponga la tubería que tanto necesita el régimen opresor castrista para seguir en el poder. Yo les digo una cosa con toda sinceridad: el pueblo cubano no necesita ayuda humanitaria. Por años el pueblo ha estado recibiendo ayudas humanitarias que no han llegado a sus manos en su mayoría, y se han quedado en los hoteles, se han quedado en las tiendas en divisas, se han quedado en los almacenes del Consejo de Estado para abastecer a los miembros de la cúpula dictatorial, sus hijos, sus nietos y sus más cercanos testaferros, y el pueblo sigue condenado al hambre, a la miseria, al churre, a la falta de medicamentos, al desabastecimiento, a un sistema electroenergético hidráulico de infraestructura colapsado por culpa del fracaso económico del castrismo. El castrismo, en vez de invertir el Producto Interno Bruto, los ingresos que ha recibido por conceptos de exportaciones y de todo lo que conocemos, ese dinero lo ha invertido básicamente en el sistema y estilo de vida privilegiado de sus hijos, nietos y más cercanos testaferros, y también en sostener el aparato ideológico y represivo de un régimen opresor que, por ejemplo, en esta última etapa ha apostado por censurar a jóvenes
que a pesar de no tener una línea directamente de enfrentamiento con la dictadura, lo que están haciendo es montándose en sus mismos mecanismos legales, como es el caso de la Constitución castrista, y desde esa misma Constitución están demostrando al mundo que en Cuba no hay una democracia, que en Cuba siempre ha habido desde 1959 una dictadura. Los jóvenes del Cuartico son otro de los detonantes de la situación, pero están presos también los jóvenes del Proyecto San Isidro, están presos los jóvenes que salieron el 11 de julio a protestar, están presos jóvenes que en las provincias del país han salido a pedir electricidad, agua y alimento para sus hijos y para sus familiares. Y esos jóvenes le han echado largas condenas como si fueran criminales, los han acusado de delitos contra la seguridad del Estado, cuando en Cuba no hay un Estado, en Cuba hay un Estado terrorista, un Estado patrocinador del terrorismo y un Estado que lo que ha hecho es representar una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, de Latinoamérica y de todos los países donde han llevado su ideología miserable y fallida, ideología de odio, que ahora sigue tratando de salir a flote con estos cómplices que alrededor del mundo siguen alzando la voz a favor del castrismo. Siguen yendo organismos internacionales. Ahora mismo acaba de llegar hace 2 días unos funcionarios de una comisión que hicieron a favor de Palestina. No es a favor de Palestina, es a favor de Hamas, de Hezbollah y de todas las organizaciones fundamentalistas que en el Medio Oriente tienen un solo objetivo, y es desaparecer al pueblo hebreo de Israel de la vida política del Medio Oriente. Porque Israel representa progreso, Israel representa todos los valores de una sociedad democrática que los regímenes fundamentalistas como el de Irán, como el del Líbano y todos los regímenes circundantes no toleran. No toleran porque son teocracias criminales que, como el castrismo y como el régimen de Pyongyang y todos los regímenes de izquierda comunistas y fundamentalistas, lo único que llevan a sus países es la represión, la miseria y la desgracia, mientras los líderes siguen viviendo como si fueran burgueses, como si fueran capitalistas, de un capitalismo del que tanto critican pero que tanto disfrutan y del que tanto se favorecen. Las cosas en Cuba tienen que cambiar, señores. No será como decían, que estaba la prensa y que se iba a hacer algún anuncio. Algo tiene que suceder y tiene que suceder muy pronto, porque siguen muriendo cubanos, la violencia sigue siendo el estandarte de las calles cubanas, sigue habiendo miseria, sigue habiendo hambre, sigue habiendo represión, sigue habiendo basura por doquier, sigue habiendo un sistema de salud colapsado donde el pueblo cubano no tiene acceso a los medicamentos, mientras las clínicas privadas tienen todo lo disponible. Estábamos viendo que siempre vimos el caso, por ejemplo, de la persona esta que tuvieron que enterrar, que era una agente misma del régimen, en cajas de cartón y con tape, ¿no? Tuvieron que improvisar ahí un sarcófago para poderle dar sepultura. Sin embargo, a los testaferros del régimen, a los que han mantenido una línea siempre a favor de la dictadura, para ellos sí hay féretro, para ellos sí hay coronas, para ellos sí hay meriendas en los funerales, para sus familiares hay carros fúnebres y hay una tumba decorosa para todo el que ha servido siempre a la dictadura opresora castrista. El régimen se mantiene callado, pero porque esté callado no quiere decir que no se está moviendo. Ellos están agonizando, pero ellos se resisten a entregar el poder porque es muy rico seguir oprimiendo a millones y millones de cubanos, mientras sus hijos, sus nietos y ellos siguen enriqueciéndose, siguen montando negocios por toda la isla y siguen viviendo ajeno a la desgracia. Anoche mismo estaba mirando imágenes que llegaron a nuestra redacción del Hotel Nacional iluminado, la Torre K iluminada, el resto del Vedado, toda La Habana y el resto de la geografía cubana en la oscuridad y la miseria. Eso es lo que quiere el régimen. Pero ¿saben qué? Yo mirando el Hotel Nacional iluminado y con música, con 2 o 3 turistas y 4 gentes de estos, de los únicos pudientes que pueden tener acceso en medio de la miseria de los millones de cubanos a hoteles y a lugares privilegiados del régimen castrista, pues me venía a la mente, ¿no? Ese hotel iluminado en medio del oasis de oscuridad, como si fuera un Titanic a punto de hundirse a sí mismo. Fue en la historia del Titanic. El Titanic, antes de hundirse, había música, había fiesta, había jolgorio y alrededor había un océano gélido con iceberg, y el iceberg del castrismo está en camino. El castrismo va a tropezar y se va a estrellar contra un iceberg de libertad, un iceberg que va a traer al pueblo cubano de una vez y por todas la libertad tan anhelada, el fin de la tiranía opresora que por 67 años tiene condenado a nuestro pueblo y a los cubanos que también vivimos en libertad porque somos parte de ese pueblo y tenemos nuestros familiares en la isla, a las miserias y a las desgracias que todos sabemos en la que está sucumbiendo los millones y millones de cubanos que dentro de esa isla maldecida por el castrismo sigue hundiéndose en el lodo, en la miseria, en la mentira, en la represión, en la desgracia, en el egoísmo de una dictadura que se resista de poner las armas y largarse con todo lo que se han robado, y la muerte. La situación en Cuba es crítica. Fíjense si es crítica que en las últimas horas hasta los cómplices del castrismo están empezando a abandonar el bote.
¿Qué le quiero decir con esto? Que con la situación energética que ha ocurrido en estos momentos, pues las aerolíneas rusas no están viajando hacia la isla, están viajando vacías para llevarse a los turistas y a mucho personal diplomático y personal técnico al servicio del FARC y del régimen opresor castrista que está dentro de la isla. Las aerolíneas mexicanas están haciendo, las aerolíneas mexicanas no, las aerolíneas canadienses están haciendo lo mismo. Y con Viasa, esta misma aerolínea que se ha prestado con el dinero del pueblo venezolano para que Díaz-Canel y su séquito viaje alrededor del mundo, igual está haciendo lo mismo. Han tenido que reajustar sus viajes entre La Habana, Managua y Caracas, o sea, la ruta del éxodo masivo que el régimen castrista ha propiciado con el objetivo, hasta que Biden terminó en el poder, de cruzar la frontera y seguir llenando a los Estados Unidos de cubanos que sean el soporte monetario para el régimen castrista, porque cada vez que miles y miles de cubanos diariamente mandan remesas, mandan cosas, necesidades básicas para sus familiares, al final todo eso redunda en beneficios para la dictadura, que se tiene que desentender de resolver los problemas económicos y sociales en los que tiene condenado al pueblo cubano. Señores, esto es una realidad. Esto es un círculo vicioso. El castrismo pensó muy fácil que cada cierto tiempo existiera un éxodo masivo para que los cubanos alrededor del mundo sigan siendo el sostén económico con los dólares y con los euros de la dictadura opresora castrista. Esto tiene que acabarse. Hasta que esto no se acabe, señores, el régimen opresor castrista seguirá teniendo el oxígeno que tanto necesita para sostenerse en el poder y se resistirán a alargarse y a dejarle paso a Cuba, a una democracia, a una Cuba libre, como la merecen todos los cubanos de aquí, de allá y de acullá. Discúlpenme, es que ando dentro del carro que por demás estoy trabajando en él. Ahora en la mañana estoy tratando de combinar las publicaciones, seguir monitoreando la situación de Cuba, y lo estoy haciendo también con una reparación que le estoy haciendo al carro, porque tuve un imprevisto ahí con unas mangueras, y aunque no soy mecánico, gracias a Dios existen hoy las redes sociales y en páginas como YouTube, mejor dicho, usted puede buscarnos y hacer tutoriales y seguirlas y puede resolver la mayoría de los problemas, porque se ha encarecido, la vida se ha encarecido, se han encarecido los servicios de reparación, se han encarecido el precio de los autos, y no es tiempo de adquirir un auto nuevo ahora es tiempo de esperar, porque estamos esperando lo que muchísimos cubanos hemos esperado por tanto tiempo, por casi 7 décadas, que es la libertad del pueblo cubano, el poder retornar allí para poder levantar a Cuba de las miserias que va dejando el castrismo a su paso. Vamos a seguir leyendo aquí. Adrián Orozco, bendiciones. Buenos días a mi gente, a los que están despiertos ahora a las 5 de la mañana aquí siguiendo la directa. Les pido que compartan siempre para poder seguir llegando a más personas con la realidad de lo que ocurre en Cuba y en el mundo, y hacerlo gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Marilyn Rodríguez, saludos cordiales y bendiciones. Gracias por estar viéndome en estos momentos desde nuestra isla sufrida. Laura Alicia Fernández, bendiciones. Dayani Juan Salinas. Así que no joda. No joda la dictadura que nos ha jodido la vida en 67 años, Dayani. Es hora ya de que el castrismo vaya saliendo de la vida económica, política y social de Cuba, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Miguel Pérez dice, en la dolce vida de los Castro. Así mismo es. Carmen Leonard, bendiciones. Erika Mayo, hola, buenos días y bendiciones. Karen Fernández Núñez, saludos y bendiciones. Manuel Martínez Campos, están abandonando, pero la justicia tiene memoria y no se puede jugar con la historia. No, seguro. Tranquilo, Manuel Martínez. Manuel, lo que hace falta es que Cuba ya acabe de cualquiera de las fórmulas que vayan a hacer, un cambio, fraude o lo que sea, que ya salga el castrismo. Es hora que el castrismo vaya saliendo, porque con un cambio, fraude va a ser más fácil sacar a los que el castrismo vaya dejando ahí en el camino y volver a poder plantar nuevamente la democracia y la libertad dentro de Cuba. Y a estos criminales que se han embarrado las manos de la sangre del pueblo cubano por tantos años y se han robado lo que es erario público de nuestra nación, pues los saldremos a buscar. Cada centavo que se han robado lo van a tener que devolver, y cada crimen cometido lo van a tener que pagar ante la justicia internacional. Eso te lo puedo asegurar. Nada, mi gente, voy a descansar un rato. En la mañana voy a estar monitoreando las noticias, que no hay muchas. Yo estuve mirando los periódicos, ¿no?, y la prensa digital del régimen castrista ahora en la mañana, y tienen noticias viejas. Están hablando de 14 de febrero, que es mañana, el Día del Amor y la Amistad. Y qué mejor regalo de amor y de amistad para el pueblo cubano que esta tiranía opresora castrista termine de caer de una vez y por todas, para que Cuba así de verdad pueda empezar a repartir amor entre su pueblo, los de aquí, los de allá y los de acullá, y entre todos volver con amor a edificar la nación que nos robó la dictadura por 67 años. Pero creo que cada vez el camino está más cerca y cada día podremos ver la posibilidad de que Cuba finalmente sea libre.
Yo les deseo una linda jornada de viernes, muchísimas bendiciones para este fin de semana y los mantendré informados con las actualizaciones de lo que ocurre en Cuba y en el resto del mundo, y lo haré como gracias a ustedes siempre hemos hecho, con inmediatez y con veracidad. Hilda Lanusa, buenos días y bendiciones. Dani Hernández, bendiciones para ti. Hilda Lanusa, queremos una Cuba libre y próspera. Seguro que si Cuba va a ser libre, va a ser próspera, y los Castro van a tener que pagar, y todos sus cómplices, por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Mi gente, que Dios me los bendiga, que tengan una linda jornada de viernes. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Buenos días.